Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes, con un gozo, con alegría, para compartir en este día nuevamente la maravillosa palabra de nuestro Dios. Y como digo siempre, más en estos tiempos que estamos viendo, tiempo profético, tiempo apocalíptico, sin lugar a dudas cada vez estamos más cerca, como del Señor Jesús. Y cuando veáis todas estas cosas, sabéis que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Bendito sea el Señor. Pero por los eventos, por los hechos, sabemos que cada vez está más cerca de este evento maravilloso que va a ocurrir. La iglesia de Jesucristo se va. Todos los cristianos que nacieron de nuevo, que nacieron del Espíritu, que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, van a estar con el Señor por toda la eternidad. Por eso estamos compartiendo en este tiempo la iglesia que se va. Y muchos lamentablemente se quedarán. Porque no todos los que van, lo que están son, sino aquellos que manifiestan el carácter de Jesucristo, aquellos que viven conforme a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, que no sigue al hombre, sino sigue a Jesucristo como la cabeza de la iglesia, como el Señor. Que Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Y Él va a venir a buscar a esta iglesia santa y sin mancha. Lo cual todos los cristianos, todos los creyentes, formamos parte del cuerpo de Jesucristo que es la iglesia. Todos los redimidos. Por eso va a ser un gozo extraordinario. Para nosotros todos los hechos no son de tiempo de temor, sino de gozo en el Señor. Porque sabemos, como dijo el apóstol, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tenemos por eso esa certeza, esa seguridad en Jesucristo. Estamos compartiendo la iglesia que se va, es la iglesia donde el Espíritu de Dios está operando, está obrando el Espíritu de Dios. Dios nos llamó, hemos sido redimidos para algo, para servir, para testificar, pero Él nos da los recursos para hacerlo. Dios no espera que hagamos a partir de nuestros recursos, de nuestra carne, sino Él nos da su Espíritu Santo y nos da su verdad, su palabra, para poder llevar la buena noticia de salvación a todo aquello que necesita. Por eso dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Por eso el Señor Jesús le decía a los discípulos que no se vayan de Jerusalén, sino que se quedasen allí hasta que sean investidos del poder de lo alto para llevar a cabo la misión, para servir. Por eso nosotros servimos al Señor con los recursos del Señor. Y esta es la iglesia que se va. Puedo decir que hay muchas iglesias que sirven al Señor, pero el Señor está afuera. Hacen la obra del Señor, pero sin el Señor. Por eso que es importante buscar la guía del Señor, buscar la guía del Espíritu Santo. Como dice Romanos capítulo 8, verso 14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Y estos son los que forman parte de la iglesia que se va. Alabado sea el Señor. Y aún podemos ver en el Antiguo Testamento palabra de Jehová que vino a Zorobabel, que le dijo, que dice, no con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 4, verso 6. Está indicando, no con fuerza, no con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Es para edificar, para servir, para hacer la obra de Dios con los recursos de Dios. Qué bueno saber esto, que no depende de mí, porque si dependiera de mí yo no podría hacer nada, ni solamente por su gracia y misericordia. Lo que Él me da, yo puedo dar. Qué bueno. En el Evangelio según San Juan capítulo 7, verso
del verso 37 al 39, Jesús llamó a los sedientos. Venid a mí todo lo que está ahí. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Porque aún el Espíritu Santo no había venido, porque Jesucristo no había sido aún glorificado. El Señor Jesús ya estaba profetizando de lo que iba a acontecer después que el Señor sea glorificado, o sea, volviera al Padre y cumpliera la promesa del Espíritu Santo. Dice que iba a fluir a través de nuestra vida. En su interior correrán ríos de agua viva, o sea, la acción del Espíritu Santo a través de la vida de los creyentes se debe manifestar a través de los dones, a través del fruto del Espíritu. El Espíritu Santo debe estar activo, no debe ser pasivo, sino que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, formando a Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Por eso no debemos contristar al Espíritu, ni apagar al Espíritu, ni resistir al Espíritu, sino ser moldeables, sino ser flexibles, sensibles a la obra del Espíritu de Dios, según las Escrituras, la palabra de Dios. Por supuesto que está mi parte de buscar, de estar en su presencia, de tener una disciplina, de buscar al Señor cada día, buscando su guía y dirección y accionando en función de su palabra. Esta es la iglesia que se va. Amén. La iglesia que sirve por el Espíritu de Dios que está en nosotros, con los recursos del Señor. Yo te digo para que nada sea en vano. Porque si lo hacemos con los recursos del Señor, bajo la guía del Señor, tu trabajo no va a ser en vano. Y va a ser reconocido por el Señor, porque estamos haciendo y estamos sirviendo de acuerdo a su verdad. Amén. La Biblia dice también que el Espíritu de Dios opera en nosotros. Dios quiere, el Señor Jesús dijo a la samaritana en el Evangelio según San Juan capítulo 4, versos 23 y 24, el Señor Jesús le dijo: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Fíjense en qué maravilla. Es lo que busca el Padre. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aún la adoración al Señor debe ser con los recursos del Señor, haciendo, por supuesto uno debe prepararse, debe capacitarse, si tiene el don del canto, de la adoración, debe estudiar cánticos, prepararse para adorar al Señor, pero no a partir de tu recurso o de tu sabiduría sino en el Espíritu del Señor. Amén. En el Espíritu del Señor. Dios busca tales adoradores que le adoren, dice, en espíritu y en verdad. Yo quiero adorar al Señor de esta manera. Qué maravilla cuando adoramos al Señor en el Espíritu. Dios quiere de esta manera, o sea que su Espíritu Santo que está en nosotros, obra en nosotros para poder servir al Señor de esta manera maravillosa. ¡Qué maravilla! Para la gloria de Dios. Santo el Señor. Podemos ver ejemplo. El apóstol Pablo en 1 Corintios, para que ustedes vean que en el ministerio apostólico, en el ministerio de los siervos de Dios, ellos sirvieron al Señor no pensando en sus recursos, sino en el poder de Dios. Y así decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 5, decía el apóstol Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor.
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso te pregunto, ¿qué está compartido a partir de la sabiduría humana o a partir del poder de Dios, como el apóstol Pablo? Yo quiero ministrar al Señor, y es mi oración al Señor. Quiero ministrar en demostración de su Espíritu de poder, para que la fe de los que crean esté fundamentada en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Porque si es de esta manera, va a haber verdadera conversión, nuevo nacimiento por la administración del Espíritu Santo, por el poder de Dios. Porque solo el poder de Dios, el Espíritu Santo, puede convencer del pecado, de justicia y de juicio, y puede producir una verdadera conversión, un verdadero nacimiento espiritual. Podemos decir que la vida cristiana tiene que ver con lo espiritual y no con los recursos humanos, la sabiduría del hombre. Jamás el hombre por la sabiduría va a conocer a Dios, sino por el Espíritu Santo y por Jesucristo nuestro Señor. No hay otra alternativa. Por eso debemos anunciar en demostración de su Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y este es mi deseo, que todos los que me escuchan, que lo que pueda compartir, que tu fe esté no en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra de Dios, en el Señor. Porque esto es lo que verdaderamente tiene trascendencia, tiene que ver con la eternidad, con lo espiritual. Amén. Yo quiero vivir en esa dimensión y quiero servir. El apóstol Pablo también en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos 5 y 6 dice la palabra, el apóstol Pablo, fíjense qué hermosa la palabra del Señor. El apóstol Pablo, cuando anunciaba la palabra, aunque él tenía los recursos tenía la sabiduría humana, pero él quería servir al Señor con el poder de Dios. Santo el Señor, bendito sea. Y dice el apóstol a los tesalonicenses, a Tesalónica, a los cristianos de Tesalónica, a la iglesia, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nuestro Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Fíjense, cuando el Espíritu Santo, cuando el poder de Dios opera en los creyentes, en la administración aún de la palabra, hace que todos aquellos que escuchen y se conviertan al Señor, a pesar de las dificultades y las crisis, pueden tener gozo del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Podemos ver el ministerio del apóstol Pablo. Él ministraba de esta manera. En Colosenses capítulo 1, verso 29, para que ustedes puedan ver lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo dice: por lo cual lucho trabajando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En ninguna manera el apóstol Pablo dice: yo estoy con el poder, yo estoy la sabiduría, yo tengo los recursos. De ninguna manera. Él enfatizaba el poder de Dios. O sea que con la potencia de Dios que actuaba poderosamente en él, él podía ministrar, podía luchar, podía servir, podía evangelizar y llevar el evangelio a tantos lugares, pero con los recursos del Señor. Amén. Con la potencia de Dios que actuaba poderosamente en él. Y podemos ver a través de todos los viajes misioneros y todo lo que el apóstol escribió, inclusive las cartas paulinas, reflejan la realidad, la manifestación del Espíritu de poder operando
en el apóstol Pablo. ¡Qué maravilla! Y también el apóstol Pedro, dice primera Pedro capítulo 4, verso 11. Dice, si alguno ministre conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que da Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice el apóstol Pedro también, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que da Dios, para que en todo sea Dios glorificado. Bendito sea. Y yo quiero por eso hablar conforme a la palabra de Dios, que está en las Escrituras, y conforme al poder de Dios. ¿Para qué? Para que todo sea para la gloria de Dios, porque es la obra de Dios. Alabado sea, es la obra de Dios, la salvación es obra de Dios, la edificación, el crecimiento espiritual, es la obra de Dios, es la obra del Señor. Solamente somos instrumentos en las manos de Dios, por el cual el poder de Dios se puede manifestar para salvación. ¡Qué maravilla! ¡Cuánta enseñanza, riqueza hay en la palabra de Dios! En Efesios capítulo 3, verso 20 también dijo, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense qué maravilla. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero dice, según el poder que actúa en nosotros. Usted sabe que el poder que actúa en nosotros es el poder del Espíritu Santo. Es la manera que el Espíritu Santo tiene la libertad de manifestarse, que corra como un río de agua viva. Dios puede hacer maravillas, muchas cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios puede obrar en nuestra vida las maravillas. Dios no tiene límite para operar. Y es el deseo de mi corazón que Dios puede obrar con plena libertad. Por eso pido que Dios perdone mis pecados, que en mí no haya un impedimento, que el pecado es lo que paraliza. En Cristo somos más que vencedores, pero muchos viven una vida de fracaso por causa del pecado. Necesitamos por eso que nada impida que Dios pueda obrar en nuestra vida. Por eso debemos pedir que Dios perdone nuestros pecados, que Dios nos examine y que nos limpie de toda maldad, para que su Espíritu pueda fluir con libertad en nuestra vida. ¡Qué maravilla! Dice la palabra, fíjense lo que dice la palabra. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¡Qué promesa tremenda! ¿Sabía esto? Me está hablando que tengo una identidad de pertenencia. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Está hablando de un hecho que ya ocurrió. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya somos más que vencedores. Es un hecho. ¿Por qué? El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Tú sabes quién es el que está en ti? ¿Quién es el que está en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo. Cristo está en nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó no es su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En Cristo tenemos todo. Fíjense qué maravilla la palabra de Dios. Por eso debemos vivir una vida victoriosa. En 2 Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Santo es. Bendito sea el Señor. Fíjense con todos los recursos, todos los que Dios
ha puesto en nosotros por su gracia y misericordia. Ni siquiera somos conscientes de las dimensiones, del poderío que está en y con nosotros. Su Espíritu Santo, bendito Dios, santo. Bendito sea el Señor. Qué bueno que poder decir en las circunstancias difíciles de la vida, en los conflictos, cuando hay temor, yo rechazo el temor y digo, Señor, manifiéstate en mí en poder, amor y dominio propio. Rechazo el temor, rechazo la angustia, rechazo todo ataque, rechazo y manifiéstase tu poder, Señor, en mí. ¡Qué maravilla! Podemos decir entonces, la iglesia que se va es la iglesia que vive en el poder de Dios, con los recursos de Dios, que sirve al Señor con los recursos que agrada al Señor y que está en ese crecimiento constante para servir al Señor. Entonces, el que sirve es con el poder de Dios en nosotros. Podemos adorar al Señor también en el Espíritu Santo, con el poder de Dios. Podemos vivir una vida victoriosa por el poder de Dios en nosotros, porque ya somos más que vencedores, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Bendito sea el Señor. Y podemos glorificar a Dios cuando servimos con el poder de Dios. Fíjense, estamos sirviendo de esta manera. ¿Qué lugar tiene el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu Santo? Somos canales donde sus ríos pueden correr con plena libertad para llevar a cabo el plan y el propósito eterno de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Si tú no tienes a Cristo, qué bueno que puedas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y vas a saber que el Espíritu va a venir y estará contigo, en ti y contigo para siempre. Él dijo, y Él estará con vosotros para siempre. Nunca te dejará. Quiero guiarte en una oración para que recibas al Señor en tu vida y tengas la certeza también de salvación en Cristo Jesús y estar preparado para este evento que va a ocurrir. Cristo va a levantar a esta iglesia. En cualquier momento la iglesia se va. En cualquier momento desaparecemos. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que cada vez estamos más cerca de este hecho maravilloso. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por tu muerte en la cruz. Yo te pido que perdone mis pecados y que vengas a mi vida y que seas mi Señor y Salvador. Y te doy gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Padre, yo te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos. Bendice a tu iglesia redimida por tu sangre, Jesús. Bendice a la iglesia en este tiempo. La iglesia que ha nacido de nuevo y que está viviendo en el Espíritu en este tiempo. Prepara a mis amados hermanos que te aman y te sirven y te siguen en este tiempo. Bendícelos, guárdalos, restáuralos, sánalos, Señor, que tú estés con ellos en este tiempo. Te ruego, Padre, que esté orando también en Ucrania. Te rogamos por los hermanos que están en esos lugares difíciles, Señor, en Estados Unidos, en Rusia. Te rogamos por todos los creyentes, por los misioneros, pastores que te aman y te sirven de verdad. Guárdalo del mal y que tú le des la salida y provea su necesidad en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.